Hola, ¿qué tal? Yo soy Poderoso Sensual y el día de hoy traigo para todos ustedes de Emma Ríos ID, tapadura edición Astiberri. Comenzamos. Gracias por acompañarme en un video más. Hoy voy a estar hablando de ID de Emma Ríos. Y bueno, decir de Emma Ríos rápidamente, nació en 1976, es una de las dibujantes que ha tenido un boom en su carrera, ya que se ha distinguido por participar con grandes personas. Y bueno, un poco de su obra ya en lo que es el mercado americano. En el 2008 participó con una pequeña historia de 4 números, Hetzel creo, que se llama en Boom Studios, ¿no? Bueno, sus obras más significativas, sin lugar a dudas, es Pretty Daily, que realizó junto con Kelly Sue DeConnick, y que también ahorita lo más reciente que hizo fue Mirror, pero de la que vamos a hablar es ID. ID es una historia que vio la luz en una antología realizada por Image, que se llamó Island, en que justo los primeros números contienen esta historia, ¿no? Island, sin lugar a dudas, también es un gran escaparate de grandes dibujantes y grandes historias. Ahorita la que se me viene rápido a la mente es la de Farrell Darlington, la segunda parte de Pop Gun Ward, que también salió ahí y que ya también está recopilado en TP, ¿no? La parte padre de Island es que era un formato grande, alto, un poco más grande que el comic book normal. Y bueno, Astiberri hizo eso, ¿no? De hacer una edición un poco más alta para lograr pues que mantuviera el dibujo, su esencia principal, ¿no? A grandes rasgos, así muy rápido, ella es Emma Ríos, ya posteriormente hablaré más sobre de ella. Solo decir que de carrera ella estudió arquitectura y siempre tuvo la inquietud por dibujar cómic, muy influenciada en el manga. Y bueno, ya todos sabemos su historia, que ha hecho cosas geniales, ¿no? Es parte de este boom de grandes dibujantes españoles que han estado actualmente y desde hace ya unos años trabajando y poniéndole cara a las historias del cómic americano, ¿no? Pero bueno, ID es una historia que recién la leí y me dejó un sabor, ¿cómo decirlo?, agridulce, por así decirlo, ¿no? Yo venía escuchando que era muy importante, muy interesante, sin lugar a dudas lo es, pero ya al leerlo, al pasar por el viaje de la lectura, ahí tuve unos asegúnes, ¿no? Voy a empezar. La premisa de esta historia es: ¿qué pasaría si tenemos la tecnología, la capacidad y la ciencia para podernos cambiar de cuerpos? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Desde despertarte y en tu mente tener tus recuerdos con tu persona, pero ver físicamente ya otra más, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo nos afectaría? Esa es un poco la premisa de esto. Y aquí nos vamos a encontrar con 3 personajes que son las personas que van a estar, por así decirlo, afectadas, ¿no? Es una joven de 17 años que siente y sabe que está atrapada en el cuerpo de un hombre, un hombre que es psicólogo, pero que él dice que es un exconvicto y que quiere cambiarse el cuerpo para, pues bueno, cuando uno sale de prisión viene ya con todo este rollo de los antecedentes penales. Entonces la posibilidad de cambiarte el cuerpo realmente es una vida nueva, ¿no? Y por otro lado tenemos a una escritora que básicamente lo hace porque sí, porque ya tiene 50 años y de algún modo está cansada y fastidiada, ¿no? Entonces, esos son como un poco a grandes rasgos los motivos de estas personas. Y bueno, poco a poco va avanzando la trama, vamos viendo las explicaciones que les dan a ellos, los pros, los contras, los asegúnes. Para esto también en esta sociedad ficticia del cómic, también algo está sucediendo, hay una revuelta, hay una inconformidad social. Y bueno, en ese contexto sigue la tecnología avanzando, ¿no? Sin lugar a dudas la premisa se me hace muy interesante, me resulta muy padre. Hay una parte aquí también donde te dice, ¿no? ¿Qué pasaría si tienes la capacidad de cambiar de cuerpo, ¿no?
seguirían siendo tus mismos sueños, seguirías teniendo las mismas intenciones. Es decir, si tú tienes una complexión y de pronto esa la haces más grande, más fornido, y si quieres hasta más atractivo, tal vez este ideal que siempre has querido, por decir, ¿no? De ser científico se perderá y terminarás siendo un modelo, cambiarán tus perspectivas, o si eres un hombre y terminas con el cuerpo de una mujer, que siempre lo quisiste así, tal vez en ese sentido se cumplen tus sueños, ¿no? El hecho de poderte realmente sentir una mujer sin que nadie te critique o te juzgue, yo creo que en ese sentido pues es muy bueno, ¿no? Y bueno, tiene muchos matices todo esto, y en cuanto a la historia se me hace muy potente. Tal vez a mí lo que no me agradó tanto es el dibujo. El dibujo se le ha catalogado mucho de minimalista, yo no creo que sea tanto. A mí hay una parte que siento es casi un bocetado. Hemos visto trabajos de Emma Ríos previo a esto, que es Pretty Daily, y dibuja diferente, ¿no? Tiene un matiz diferente. Evidentemente esta es su primera obra en donde ella es responsable directa, entonces tenía que hacer un cambio. Algo que se me hizo interesante es el color. El hecho de que juegue con estos tonos y no con el clásico blanco y negro, creo que lo mete en una metáfora interesante. Es decir, estamos acostumbrados a historias blanco y negro, ¿no? Al momento que nos pone aquí, al principio, yo cuando lo empecé a leer, sentía cierta incomodidad, cierta cosa, es decir, algo, no sé, algo está mal. Ciertamente en muchos fanzines se presenta historias y con diferentes colores por razones de costos. A veces es más fácil un sepia o un tono diferente al negro, o por el papel hace química y ya. En este caso no es que me impactara tanto el color, sino al momento de estarlo leyendo, el color se volvió un símbolo, ¿no? Significaba romper o estar fuera de lugar. Entonces, un poco metafísicamente sentí que era esta situación, ¿no? De cómo alguien se puede sentir fuera de sitio, ¿no? Entonces, para mí el color se volvió algo simbólico, algo que yo no sentía a gusto, y yo creo que esa incomodidad es la que muchas personas sienten a su propio aspecto, a su propio forma, ¿no? Y es muy interesante esto de la identidad, porque digo, yo mismo uso una máscara, y no es que yo no esté a gusto con mi cuerpo o mi presencia, simplemente creo que para mí es una herramienta que me permite poder hablar libremente, ¿no? Pero sin duda esto te hace pensar mucho. Entonces, en cuanto a historia, en cuanto a idea, es potente. Ahora también aquí ver que si bien ella es la responsable de todo, ella no lo hizo necesariamente sola, porque Miguel Alberte Woodward fue la persona, es el científico, la parte de datos puros y duros que ayudó a Emma Ríos para lograr que esta historia de ficción tuviera mucha veracidad, ¿no? Si bien esta parte de cambiar sexos todavía no es posible, aquí hacen todo un estudio y es casi un panfleto, un texto de divulgación científica, que de hecho sí al final lo tiene. Al final sí vemos aquí que este señor Miguel Alberte hace todo un artículo sobre esta investigación que él mismo realizó para poder sustentar la historia, y nos da muchos datos en donde están las posibilidades, ¿no? Y al final me gusta porque dice que uno termina arremetiendo siempre, ¿no? Y aunque estas sirvan para manifestaciones a través de conferencias de TED, la vieja recomendación sigue vigente. Guardémonos de falsos profetas, ¿no? Entonces, de algún modo, esta investigación que él hace y se lleva, pues también es un poco alucinante, ¿no? Entonces también él termina su texto diciendo eso. Y que sí siento muy potente. Algo que también, pues, es de lectura fluida, es muy dinámico, a pesar de que tiene muchos conceptos científicos, muy dinámico. Y por lo mismo, cuando lo terminas, como que te queda corto, ¿no? Como que quisieras saber más, quisieras saber qué sucedió más con los personajes. Hay una parte donde explican que cuando te hacen la transfusión, y te explican cómo con nanotecnología se empiezan a conectar tus nervios, y en algunas ocasiones logran que las personas
se muevan ya a voluntad, en algunos no lo logran. Entonces está esta delgada línea de cómo el cuerpo reacciona a su nuevo huésped, o el cerebro en específico. Le quitan el cerebro, lo meten en otro cuerpo y aquí comienza todo el rollo de adaptación. Te comentan en este texto, en el cómic, que hay una parte en donde no saben realmente si los cuerpos lo puedan asimilar bien. Entonces ellos están de voluntarios, pero con la reserva de que posiblemente ya no se puedan mover, ¿no? Después resulta que hay uno de ellos que sí logra salir, que sí logra la transfusión y es exitosa, ¿no? Y eso ya va muy al final del cómic. Y es ahí donde siento que falta más, ¿no? Porque te ponen muchos antecedentes de lo que puede suceder y después tú quisieras ver la realidad, ¿no? La reacción de este personaje. Siento que es lo que faltó, ¿no? Las consecuencias. Y también me faltó a mí ver por qué estos personajes se conocen. Yo pensé al principio que entre ellos iban a cambiar el cuerpo y por eso se conocían, ¿no? Para un poco familiarizarse. Pero son 3 personas que están convocadas para la transfusión. Son 3 personas que libremente ellas se acercan para que hagan estas pruebas y al final se separan, ¿no? Entonces pasan un momento juntos reflexionando sobre qué pasará y qué es lo que quieren y después se separan, ¿no? Entonces eso es un poco raro, porque si tú vas a hacer algo así, supongo que la empresa quiere los máximos estándares de discreción, ¿no? De privacidad. Entonces, pues ¿por qué juntas a tus personas, ¿no? A los conejillos de Indias, por así decir. Entonces me gustaría más explorar esa parte, me gustaría que se hubiera adentrado más para hacerlo más grande. Creo que la premisa es bien interesante, pero también imaginarse las consecuencias habría sido más aleccionador, ¿no? Supongo yo. Pero bueno, sin lugar a dudas, como siempre he dicho, la mejor crítica la tienen ustedes. Los invito a que se adentren al mundo ficción de ID. Es una lectura bastante interesante y que sin duda nos hará ahí imaginarnos cosas, ¿no? Pues bueno, si llegas al final del video, muchísimas gracias. Te invito a que le das like, a que participes conmigo en las diferentes redes sociales, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual, y en Instagram solo como Poderoso Sensual. Ahí estaré subiendo muchas cosas de las que voy comprando y algunos lugares en los que estamos ahí buscando cómic permanentemente. Y bueno, yo soy Poderoso Sensual, gracias por ver este video. Adiós.